Elena nunca olvidaría el olor de aquella casa. Un olor frío y sofocante, mezclado con algo demasiado viejo para ser identificado. Y si alguien hubiera visto lo que ella vio en ese primer segundo, habría jurado que entraba voluntariamente en el tipo de entorno donde las historias oscuras comienzan y rara vez terminan bien. Nada allí parecía seguro, nada parecía correcto, nada parecía prometer, nada más que peligro. Y por eso, si esta historia tuviera un título visible, flotando sobre la puerta en Is Memento, sería exactamente lo que sentía latir en su pecho. El hombre de 79 años contrató a una joven para trabajar, pero el contrato ocultaba algo que ella nunca debería descubrir. Y sin embargo, a pesar de todo lo que parecía gritar, corre. Elena entró, porque a veces el miedo es menos que el hambre, menos que la desesperación, menos que la abrumadora responsabilidad de llevar en su vientre a un niño que aún no sabe que el mundo existe. Tenía 2 meses de embarazo. Aún no se le notaba la barriga, pero para ella ya era una carga constante física, emocional y psicológica. El padre del niño había desaparecido sin explicación, sin despedirse, sin ser lo suficientemente hombre como para cumplir su promesa. Y ahora estaba sola, agobiada por la culpa, agotada, asustada, y aferrándose a su vida con manos temblorosas, como quien no tenía otra opción. Esa era su versión de los hechos, cuando llamó al timbre de la casa de aquel anciano, una joven rota, vulnerable y agotada, dispuesta a aceptar cualquier oportunidad que le prometiera refugio y comida, incluso si el precio era demasiado alto. La puerta se abrió lentamente, crujiendo como algo que no quería moverse, y lo que apareció en la rendija le provocó un escalofrío. El hombre de 79 años la observaba con una sonrisa inquietante, una sonrisa que no encajaba con el entorno, la hora, nada. Era demasiado amplia, demasiado lenta, casi estudiada. Una sonrisa que, en cualquier miniatura, haría que cualquiera juzgara la escena como peligrosa. Algo en él parecía fuera de lugar, como si intentara parecer acogedor, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. «Pasa», dijo en voz baja y profunda. «No te quedes en la puerta. Hace frío afuera». Andudoan, su instinto, le decía que no estaba bien. Cada recuerdo traumático le decía que sonreír no significaba amabilidad. Pero entró porque tenía frío, porque estaba cansada, porque no tenía otra opción, y porque, en el fondo, tal vez había dejado de creer que algo bueno pudiera pasarle. La casa era grande, oscura y silenciosa, de una forma que la hacía sentir viva. Ese tipo de silencio que inquieta porque te hace sentir como si estuvieras observando. Las paredes daban la impresión de albergar más historias que la propia memoria humana. Eran paredes que habían presenciado la vida, la muerte, el amor, el dolor, y ahora presenciaban la entrada de Helena como alguien que no sabía a dónde iba. El anciano la condujo al interior de la habitación, pero ella se fijó en cada detalle a su alrededor. El viejo reloj se paró a las 6, las pesadas cortinas que bloqueaban la luz, como si alguien hubiera olvidado abrir el mundo. La alfombra desgastada, marcada por pasos que jamás se repetirían, y la mecedora, lo único vivo en ese espacio congelado. Una silla que parecía respirar, como si esperara a alguien, como si recordara a alguien, como si albergara un dolor que no debía ser perturbado. «Siéntate», dijo señalando el sofá. Ella no se movió. Arqueó las cejas, sorprendido por la resistencia. «¿Tienes miedo de mí?» Su silencio fue respuesta suficiente. Soltó una risa baja, pero no de alegría, sino de cansancio. «Todos se quedan la primera vez», murmuró. No se me da muy bien recibir visitas». Ella permaneció de pie. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar desde adentro. El anciano la observaba con esa misma sonrisa extraña, que fácilmente podría interpretarse como malicia. Pero había algo detrás, algo roto, algo que no encajaba con el peligro, sino con el dolor. «¿Estás embarazada?», dijo de repente. Elena se quedó congelada. «¿Cómo lo sabes?» «Reconozco a quienes intentan sobrevivir», respondió con una serenidad que no encajaba con el ambiente. «Porque lo intento todos los días». Ella tragó saliva con fuerza. Quería preguntar más, pero él le dio la espalda,
y comenzó a caminar lentamente por el pasillo. «Ven aquí, Anne. Quiero mostrarte algo». La frase, dicha así, le provocó un escalofrío terrible. Cualquiera que viera esa escena desde fuera pensaría lo mismo. No sigas a ese hombre. No vayas a lugares que no conoces. No dejes que alguien, a quien apenas conoces, te lleve por un pasillo oscuro. Pero Elena continuó, porque toda su vida se basaba en esto, en seguir adelante, incluso cuando no quería. Seguir adelante, incluso cuando dolía. Seguir adelante, incluso cuando nadie más avanzaba con ella. El pasillo era demasiado estrecho, demasiado viejo, y estaba iluminado solo por lámparas tenues que parpadeaban como si estuvieran cansadas. Anne se detuvo ante una puerta cerrada. La cerradura era vieja y pesada, como si guardara algo que no debía verse. Sacó una llave de su bolsillo. «Antes de entrar», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Quiero que sepas que esto no se trata de ti. Y tampoco se trata de mí, Anne. Se trata de lo que queda después de que todo termina». Elena no entendió, y no tuvo tiempo de preguntar. La de giro, la puerta se abrió, y su mundo empezó a girar. La habitación, tras la puerta, estaba intacta e impecable. Una habitación que pertenecía a alguien que claramente ya no vivía, pero cuya presencia permanecía allí como un fantasma silencioso. Fotografías de una joven y una niña llenaban los estantes. Ropa doblada, juguetes organizados, dibujos pegados en la pared. Un hogar congelado en el último día de felicidad. «Era la habitación de mi hija», dijo con voz ronca, «y de mi nieta». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La percepción del peligro ha cambiado de forma. Allí se revelaba algo pesado, profundo y desgarrado. Tocó la cama con una ternura impropia de hombres peligrosos. «Debería haberlos protegido a ambos», susurró. «Pero fallé en 2 veces». Elena no dijo nada. «No pude. Murieron hace 3 años», continuó, como si se arrancara el corazón con esas palabras. «Antoch, y desde ese día vivo aquí, en esta casa, que debería haber sido un hogar, pero se ha convertido en un mausoleo». Anne sintió que le ardían los ojos, no por miedo, pero había algo que no esperaba sentir allí: empatía. «¿Por qué me muestras esto?», logró preguntar. Se volvió hacia ella, y por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. «Lo que quedó fue la verdad, porque necesitas entender lo que te voy a preguntar». Se acercó lentamente. «¿Y por qué? Cuando te vi en la puerta, vi una oportunidad que pensé que nunca volvería a tener». Elena contuvo la respiración. «¿Cuáles son las posibilidades?», preguntó. Anne respiró profundamente, como si esta fuera la pregunta más difícil de todas. «La oportunidad de reparar lo que destruí. La oportunidad de proteger a alguien. ¿Cómo podría no protegerlos a ambos? La oportunidad de darle un futuro a un niño que aún puede salvarse». Ella puso su mano sobre su estómago. Él la protegió sin siquiera darse cuenta. «Quiero ofrecerte un contrato», dijo. «Y quiero ofrecerte algo que no pude ofrecerle a mi hija a tiempo. Quiero dejarle todo lo que tengo a tu hija». Elena dio un paso atrás. No por miedo, Anne, de impacto. «Pero, ¿por qué?». «Porque me muero», respondió sin rodeos. «Y no me queda nadie». Sintió que su cuerpo temblaba. Ella vio la verdad en sus ojos. No fue manipulación. No fue malicia, era desespero. Pero un tipo de desesperación diferente a la de ella. Extendió su mano, a no tocarlo, pero ofrecerle algo que nunca había recibido de nadie. «Anne, quiero cuidarte hasta el final de mi vida. Y cuando me haya ido, quiero cuidar de tu hijo también». Ella se quedó sin aliento. El miedo que sintió al principio, el instinto de huir, la sombría impresión. El ambiente es sospechoso. Todo estaba a punto de dar un vuelco de una forma que ella no podía haber imaginado. Y es exactamente por eso que, si has llegado hasta aquí, no puede parar ahora, porque lo peor que ella imaginaba que podría pasar en esa casa ni siquiera fue una fracción de lo que realmente estaba por venir. Y la verdad que define toda esta historia, aún no ha sido revelada. Elena no pudo responder durante unos segundos. Anne fue como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. El anciano acababa de abrir una puerta que ella
no sabía si estaba lista para cruzar. El peso de la revelación se estaba muriendo. Quería dejarle todo a su hijo. Quería enmendar un viejo agravio a través de ella. Llegó de golpe, como una tormenta silenciosa. Él no insistió. Ella simplemente la observó, con esa mirada que cargaba más heridas de las que cualquier palabra podía explicar. Sé que suena extraño, murmuró, casi como si se confesara culpable. Una joven embarazada, Ann Anquiano solo. Este contrato, Ann, sé cómo es. Sé lo que pensará el mundo, y sé que tienes miedo, pero prefiero que tengas miedo ahora a que descubras demasiado tarde que entré en tu vida sin dejar claras mis intenciones. Elena le apretó el brazo con la mano, intentando mantenerse firme. No estarás intentando reemplazar a tu hija, ¿verdad? Preguntó en voz baja, pero lo suficientemente firme como para que él entendiera que necesitaba la verdad. Cerró los ojos por un momento. Era como si esa pregunta fuera un espejo roto que había evitado mirar durante años. Noan, la respuesta llegó rápidamente, pero sin ademán de defenderse. Fue pura, cruda, dolorosa. Ya intenté reemplazarla, y casi me destrozó Ann. Y ahora sé que nadie reemplaza a nadie. Ti no Ercela. Tu hija no es mi nieta. Ann, no quiero otra Laura. Ann, quiero hacer lo que debí haber hecho desde el principio. Ser una persona decente. Al menos una vez. Las palabras eran tan sinceras que casi resultaban dolorosas. Y fue precisamente esta sinceridad la que confundió aún más a Helena, porque en su mundo, la sinceridad siempre conllevaba segundas intenciones. La vida nunca había sido amable con ella. A nadie le había importado de verdad. Entonces, ¿cómo podía creer que un desconocido, un anciano al que conocía desde hacía apenas un día, quisiera darle todo lo que tenía a ella y a un niño que ni siquiera había nacido? No puedo confiar así, tan rápido, dijo finalmente él. Asintió. No espero eso de ti, Ann, solo. Espero que te quedes lo suficiente para descubrir quién soy realmente. Él retrocedió lentamente, dándole espacio para respirar. Y esa actitud, ese repliegue, fue lo primero que desmanteló parte de su defensa. Hombres peligrosos, manipuladores, obsesivos, Ann, no se rinden. Ellos aprietan, los arrestan. Cierran el círculo, Ann, pero él me dio espacio. Te dejaré solo unos minutos, dijo. La habitación es tuya todo el tiempo que necesites. Si quieres irte, la puerta está ahí mismo. Si quieres quedarte, podemos hablar de nuevo cuando estés listo. Y se fue. Angelena cerró la puerta del dormitorio tras ella, apoyando la frente contra la madera. Las lágrimas vinieron sin permiso. No por dolor, no por tristeza, pero era algo que aún no podía reconocer. No se trataba de confianza. No era esperanza. Fue algo que vino antes de eso. Fue un descanso. Por primera vez en semanas, sintió que su cuerpo dejaba de luchar contra el mundo por unos minutos. Se sentó en cama, acariciándose el vientre, dejando que el silencio de la habitación se tragara parte de su agitación interior. Observó las paredes limpias, los muebles ordenados, las cortinas meciéndose con la ligera brisa. Era extraño cómo un lugar tan grande podía albergar una soledad tan profunda. Y entonces ocurrió algo que ella no esperaba. Una caja, tan pequeño debajo de la cama. Elena no estaba muy segura de por qué la había tirado a curiosidad, instinto, o quizás la necesidad de asegurarse de que no hubiera nada que pudiera ponerla en peligro. Pero al abrir la tapa, se dio cuenta de que no era nada amenazante. Era una caja de fotografías, fotos de Elan Govenan con su hija, con mi nieta, foto de él sosteniendo a la niña en su regazo, foto de los tres en el balcón, foto de los dos con flores en el pelo, foto de una niña durmiendo en el sofá con una manta colorida, y luego una foto diferente a las demás, una mujer embarazada cerca de la ventana de esa misma casa, con la mano sobre el vientre, tal como solía hacerlo Elena. Una ola de frío le recorrió la espalda. No era ella, obviamente, no Ann, pero el ángulo, la iluminación, el gesto, la mirada de la mujer. Fue como mirar una versión mayor de ella misma. Una extraña sensación se apoderó de ella.
No fue casualidad. No parecía una coincidencia. Era como si la casa, el hombre, la historia, todo se estuviera alineando en algo que ella no entendía. Colocó la foto en el fondo de la caja, cerró la tapa y respiró profundamente. La habitation parecía más pequeña ahora. La casa parecía más grande, y ella todavía no sabía dónde encajaba. Cuando salió, estaba en la cocina, con un sobre abierto sobre la mesa. Necesitaba mostrarte esto, dijo, forzando el tema, pero sin mirarla. Es el resultado de mis pruebas. Elena dudó, pero se acercó. No hacía falta ser médico para entenderlo. El lenguaje era demasiado claro. Enfermedad cardíaca grave. Progresión acelerada. Oferta por tiempo limitado. Él no mintió, no exageró, no lo dramatizó. No puedo irme de esta casa sin un propósito, dijo. No puedo dejar que esta historia termine así. Necesito transformar algo que fue una tragedia en algo que pueda, tal vez, salvar a alguien. Elena respiró profundamente. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con todo esto?, preguntó. Él la miró, y esa mirada no se parecía a ninguna otra que había visto antes. No fue la mirada aterradora desde la puerta. No era la mirada lejana desde el pasillo. No era la mirada vacía de la habitación anera. Hugh, tú me das la oportunidad de no morir sin un propósito, respondió. Y yo te doy la oportunidad de no vivir sin apoyo. Se llevó la mano a la cara, tratando de contener su emoción. No es tan sencillo, dijo. Lo sé, asintió. Por eso, no voy a obligarte a decidir nada hoy. Pero quiero que veas el expediente completo. Quiero que sepas todo lo que esto significa. Él empujó el sobre grueso hacia ella. Si aceptas, la casa, los ahorros, los bienes, todo pasará al niño. Serás responsable hasta que cumpla los 18. Y tendrás derecho a usar la propiedad mientras la necesites. Ya redacté la escritura. Solo falta el nombre. Elena permaneció inmóvil. Fue demasiado grande. Demasiado imposible. ¿Por qué yo?, repitió por tercera vez. Y por primera vez, dijo algo que ella nunca imaginó que escucharía. ¿Por qué?, comenzó con voz temblorosa. Mi hija también fue abandonada, estando embarazada, y John lo dejé ir. Y no voy a dejar que nadie más pase por lo mismo. Elena sintió que el aire abandonaba su cuerpo. Las lágrimas volvieron a aparecer. No se pudo contener. En él no intentó tocarla, no intentó acercarse. Él simplemente se quedó allí, permitiéndole sentir todo lo que necesitaba sentir, porque sabía que era enorme, porque sabía que eso era aterrador, porque sabía que si él estuviera en su lugar, él también tendría miedo. Si quieres quedarte, Helena, dijo en voz más baja que nunca, te protegeré a ti y a este niño hasta mi último día. Y cuando me haya ido, todo esto será tuyo, pero si quieres irte, lo entiendo, y te llevaré yo mismo a Goyan. Helena miró el sobre, miró la casa. Ella lo miró, y en ese momento ya no se trataba de miedo. Era sobre el tipo de encuentro que no ocurre por casualidad. Ella respiró profundamente, y él dijo: me quedar erró, no por la casa, no por el dinero, no por la herencia. Él levantó la mirada, sorprendido. Entonces, ¿por qué? Se tocó el vientre, lentamente. Porque, por primera vez, no me siento sola. El anciano tuvo que apoyarse en la mesa para sostenerse esa frase lo golpeó de una manera que no esperaba. Me pareció lo siento. Parecía redención sentí como si empezara de nuevo. Y en ese momento, ninguna parte de aquella casa parecía peligrosa. Ninguna de las habitaciones parecía embrujada. Ninguno de los pasillos parecía amenazante. Todo parecía imposible. Helena aún no lo sabía. Pero esa decisión, esa simple frase, era el verdadero comienzo del contrato que ambos necesitaban, aunque no lo entendieran del todo. ¿Y qué vendría después? Lo cambiaría todo para siempre. Los días siguientes transcurrieron de una forma extraña, casi irreal, como si la casa finalmente hubiera despertado de un sueño prolongado. Elena empezó a adaptarse a la rutina sin darse cuenta. Se despertaba temprano, tomaba café con él, limpiaba partes de la casa,
pasaba tiempo en el jardín, y cada gesto aceptaba en silencio que este lugar dejaba de ser solo un techo para convertirse en un punto de partida. Pero al mismo tiempo, algo en su interior temía demasiado ese sentimiento de pertenencia. La vida le había enseñado que nada perdura, que cada vez que encontraba algo aparentemente seguro, se lo arrebataban demasiado pronto. Y había otro detalle que no podía ignorar. El anciano estaba demasiado cansado, lo ocultaba, pero su cuerpo no le permitía fingir por mucho más tiempo. A veces lo encontraba sentado en su mecedora, con la mano en el pecho respirando profundamente, como si intentara convencer a su propio corazón de que continuara un día más. Otras veces, encontraba medicamentos esparcidos en su escritorio. Medicamentos fuertes, medicamentos que la gente sana no toma. Estaba tratando de ocultarlo. Ella trató de fingir que no se había dado cuenta, y la casa observaba todo como un testigo silencioso. Una tarde, mientras reorganizaba la cocina, oyó un ruido fuerte proveniente del pasillo. Corrió hacia allí, con el corazón ya instintivamente pesado. Esa clase de preocupación que no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que nace cuando alguien empieza a importar. Él estaba en el suelo, de rodillas, intentando levantarme, pero sin éxito. «Dios mío», murmuró, corriendo hacia él. «¿Qué pasó?». Él sonrió, una sonrisa torcida y cansada, pero todavía tratando de evitar que ella se preocupara. «Solo un poco mareado», dijo yadeando. «Nada grave, fue algo serio». Ella lo sabía, él lo sabía, y el silencio entre ambos lo confirmó. Elena lo ayudó a ponerse de pie con cuidado, sujetándolo del brazo, y lo condujo a la sala. Se sentó lentamente en el sillón, respirando profundamente e intentando claramente evitar que su cuerpo revelara más de lo que quería mostrar. «No deberías ocultarme esto», dijo con la voz temblorosa de miedo y frustración. «Estoy aquí, puedo ayudarte». Abrió los ojos lentamente. Había algo en ellos que mezclaba gratitud y vergüenza. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de que te vayas si te das cuenta de lo mucho que me estoy poniendo. Miedo de ser una carga para ti. Miedo de volver a estar solo». La palabra sola la golpeó como un espejo. Eso era exactamente lo que sentía antes de llegar a esa casa. Solo, perdido, sin ningún lugar a donde ir. Ella se arrodilló ante él, sosteniendo sus manos, sintiendo su piel fina, fría y frágil. «No me voy», dijo. «Ahora no». «Así no». Cerró los ojos, dejando escapar una mezcla de suspiro y alivio, como si por un momento el peso se dividiera. En los días siguientes, Helena empezó a ayudarlo más. Mucho más. Lo acompañaba mientras subía y bajaba escaleras. Le preparaba la comida, le revisaba la medicación y organizaba sus citas médicas. Era como si su vida hubiera encontrado un ritmo doloroso, pero real. Y cuanto más lo quería, más intentaba el preparar el mundo para cuando él ya no estuviera. Revisó documentos, actualizó firmas, organizó cuentas, cerró gabinetes. Era como si estuviera preparando su propia despedida. Y Elena lo sabía. Lo supe desde el día que encontré los resultados de la prueba. Estaba preparando todo para partir, pero no para hacerlo desaparecer, sino para prepararlo. En una noche lluviosa, la llamó a la habitación. «Elena», comenzó, con voz baja pero firme, «necesito mostrarte algo que he guardado para mí durante demasiado tiempo». Abrió un cajón del viejo mueble. De allí, sacó una pequeña caja de madera, cerrada con un pestillo oxidado. Ella se sentó en la mecedora y puso la caja en su regazo honesto. «Esto es todo lo que queda de mi hija», dijo, pasando la mano por la tapa de la caja, como si tocara una cara invisible. «Y no he podido abrirla desde el día del accidente». Elena permaneció inmóvil. Su respiración se aceleró. Sintió que su corazón latía tan fuerte que casi le dolía. Él abrió la caja. Dentro había una pequeña pulsera de tamaño infantil, un par de calcetines rosas, una carta doblada, una ecografía antigua menos, y una foto de su hija, embarazada, que tiene la misma edad que Elena. Elena se llevó la mano a la boca, demasiado sorprendida para hablar. «La historia se repitió», dijo finalmente.
y no podía permitir que terminara igual. Ella sintió las lágrimas escorrerem. El peso de aquella caja era demasiado emotivo para ser tocado. La carta, Anne murmuró. Anne fue lo último que escribió, pero nunca tuve el valor de abrirla. ¿Quieres que lo lea?, preguntó Helena, sin saber de dónde sacaba fuerzas para ofrecerle su ayuda. Él dudó, luego asintió. Sus manos temblaban cuando abrió la carta. Las letras eran sencillas, suaves, llenas de errores, como si hubieran sido escritas con prisa y con emoción. Papá, no sé si leerás esto, pero quería decirte que te perdono. Sé que hiciste lo que creías correcto. Anne, sé que tienes miedo, pero ojalá te hubieras quedado conmigo, que hubieras creído en mí, Anne, que hubieras visto que la vida aún puede ser hermosa, incluso cuando duele. Quería que supieras que aún tienes tiempo, aún puedes hacer lo que no hiciste por mí, aún puedes hacerlo por alguien más. La carta cayó de las manos de Helena. Se cubrió la cara con ambas manos, desplomándose por primera vez. Ella sabía, exclamó, sabía que aún podía arreglar algo, pero nunca pensé que tendría el coraje. Anne Helena lo abrazó, un abrazo que no intentó curar, simplemente ofreció apoyo. Lo estás arreglando, susurró. Sollozaba, apoyándose en su hombro, como un padre que por fin recibe el perdón que lleva años en sus ojos. En los días siguientes ocurrió algo increíble. Su sonrisa cambió, no esa sonrisa incómoda del principio, sino una sonrisa simple y humana. Real. Le hablaba al niño en el vientre de Helena todas las mañanas, poniendo suavemente su mano sobre él, como si intentara conversar no con un bebé, sino con el futuro. Le contaba historias que nunca había podido contarle a su hija, leía fragmentos de libros infantiles y le mostraba el jardín que Helena ahora revivía. Era como si toda la casa respirara de manera diferente, pero su cuerpo estaba fallando, y ninguno de los dos fingía más. En una mañana tranquila, la llamó al balcón. Quiero pedirte un último favor, dijo en voz tan baja que parecía el viento. Cuando me vaya, no dejes que esta casa vuelva a morir. Conviértela en un hogar. Para ti, Anne, para él, Anne, o para ella, para quien venga después. Helena se tragó las lágrimas. Lo prometo, dijo, con toda mi vida. Él sonrió, en una sonrisa suave, el tipo de sonrisa que finalmente ha encontrado la paz. Gracias, murmuró, por permitirme ser mejor persona antes del final, esa noche. No, bajó a cenar. A Helena le pareció extraño. Subió las escaleras lentamente. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Estaba sentado en la mecedora, la cabeza apoyada contra el respaldo. Anne, la cara tranquila, una mano apoyada sobre una foto de su hija. Parecía que, en paz. Helena le tocó el hombro en frío. Su mundo se detuvo. El dolor llegó, como una ola silenciosa, destrozando todas las defensas que había construido durante toda su vida. Se arrodilló junto a él, le tomó la mano y lloró sin vergüenza, sin miedo, sin control, porque ese hombre ya no era el viejo extraño de la puerta. Él era el primer hogar que encontró. Pocas personas acudieron al funeral. Marta estaba allí, con lágrimas en los ojos. Cuando todo terminó, se acercó a Helena. Lo acompañaste hasta el final, dijo Marta, con un respeto que no tenía antes. Anne, gracias por eso. Necesitaba a alguien que lo viera como un hombre, Anne, y no como un error. Helena asintió, incapaz de responder. Marta continuó. Te dejó esto. Le entregó una carpeta. Dijo que sabrías qué hacer. Helena lo abrió. Anne, era la voluntad en lleno, infirmado. Han registrado en todos, absolutamente todo, para el niño. Y una carta, escrita a mano. Helena, gracias por permitirme experimentar lo que no pude experimentar a tiempo. Cuida al niño, cuida la casa, y cuídate mucho. Eres mi segunda oportunidad. Con amor, el viejo que no necesitabas, pero se quedó de todos modos. Helena cerró los ojos. El viento del balcón le tocó la cara. La casa permaneció en silencio, pero no triste. Nomás en ella puso su mano sobre su estómago. No estás sola, dijo con voz firme, y nunca lo estarás. El niño se movió, Anne, como respuesta. Y en ese mismo momento, Helena comprendió que las historias más peligrosas no siempre son sobre monstruos. A veces,
Se trata de hombres destrozados que intentan hacer algo bien antes del final. Y esto fue la única historia en su vida que comenzó pareciendo una pesadilla. Pero al final salvó 2 corazones al mismo tiempo, en fin.